cuando hablamos de esa alternativa, ¿no? ¿Okay? Entonces, y en el sector agrícola, o sea, los usos del agua para el sector agrícola, vemos que en el Pacífico pues, se usa el 48%, en el Atlántico 25%, en el Titicaca 1%, y un total de 75-80%, lo que habíamos dicho, ¿no? De la agricultura. Como la mayor parte de la agricultura bajo riego está aquí, entonces este es prácticamente lo que consume la mayor parte del agua disponible. Muy bien, ahora, como decía, hay problemas en la gestión del agua, ¿sí? El sector agrícola no cuenta con un ente rector de la gestión del agua en el sector, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura y Riego, mediante esta ley 30157, ha dispuesto que sea la ANA quien brinde la asistencia técnica y capacitación a las organizaciones de usuarios. Y efectivamente, esa es la ley de usuarios, y ahora la ANA es la que organiza a los usuarios, da asistencia a los usuarios, los organiza, y bueno, lo que debería hacer la agricultura realmente, porque la agricultura es un usuario, y hay muchos usuarios del agua, y la ANA es la entidad o la institución que gestiona el agua para todos los usuarios, no solamente para la agricultura, ¿okay? Sin embargo, está esta situación acá, ¿no? Porque la ley de recursos hídricos ha establecido que mientras no esté totalmente implementado el Ministerio de Ambiente, pues debe estar bajo la tutela del Ministerio de Agricultura. Pero todavía no sé si actualmente el Ministerio del Ambiente está totalmente implementado o no. El hecho es que todavía sigue siendo de agricultura, ¿sí? Muy bien. Además, el 90% de las obras hidráulicas principales han sido construidas con materiales y formas rústicas, ¿sí? Entonces, el 80% de canales no han sido revestidos, las compuertas y medidores están inservibles o no existen, el 88% de las áreas se irriga por gravedad o con eficiencias bajas, hasta máximo del 5%, ¿no? Y el 12% del área de riego restante se irriga por aspersión, goteo, etc., ¿no? Entonces, esta es una situación crítica porque indudablemente con este tipo de obras hidráulicas tampoco se puede ser muy eficiente, porque hay muchas pérdidas de conducción, de filtraciones, etcétera, y es difícil de mejorar, ¿no? Muy bien. Y siguiendo con los problemas de la gestión, la costa es una región muy deficitaria de agua, como hemos visto, ¿no? Pero las tasas de agua que se utilizan llegan hasta 40.000 metros cúbicos por hectárea, lo cual es una exageración, ¿no? De 25.000 es lo que se usa, cuando en realidad se podía usar solamente 10.000. Entonces aquí tenemos otra holgura para mejorar la eficiencia. O sea, estamos dando demasiada agua cuando no se necesita. Hay que recordar que el suelo es como una esponja que capta una determinada cantidad de agua, y si le damos más agua que esa capacidad, el resto lo bota, lo deja que se filtre hacia abajo, ¿no? Y ese ha sido el problema del mal uso que se ha hecho antes, lo que decía que ha malogrado los valles bajos por drenaje y salinidad, ¿no? Muy bien, además se han incrementado pues, o agravado los problemas de drenaje, por ejemplo, en Majes. No sé si lo tengo por aquí, vamos a ver, en Majes, el uso del agua está previsto en el proyecto que sea unos 15.000 metros cúbicos por hectárea por año, pero están recibiendo 22.000. Y ahora que se quiere ampliar a Majes y bajar esa cantidad de agua por hectárea, entonces la gente se considera que tiene un derecho adquirido y no lo quiere aceptar, entonces está usando en exceso. Y la consecuencia es el drenaje hacia abajo y la pérdida de áreas por mal drenaje y salinidad, inclusive la vía que está en la parte baja del valle, entonces ha sido deteriorada por drenaje y caída de taludes, etc. Entonces son consecuencias adicionales. Muy bien, entonces, por eso quiero dejar estas preguntas y reflexiones con respecto a la agricultura, ¿no? ¿Es sostenible el crecimiento agrícola costero o de la costa? ¿Qué desafíos se presentan en el sector? ¿Cuál es la situación de desarrollo de la agricultura en la sierra? ¿Y estamos preparados para afrontar la ocurrencia de eventos extremos?
y cómo se pueden minimizar los impactos. Bueno, en realidad yo les dije que quiero dejar esas reflexiones, pero vamos a evaluar rápidamente, analizarlas y ustedes pueden ampliarlas luego con calma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sostenibilidad de la agricultura en la costa, partamos pues por la definición de qué es una agricultura sostenible, ¿no? Entonces, la agricultura sostenible sería aquella cuya producción es económicamente viable y no ocasiona impactos a largo plazo en el medio ambiente. Esa es la definición que damos a agricultura sostenible. Entonces, si comparamos esa definición con lo que está sucediendo en la agricultura de la costa, pues en realidad el modelo que se usa en la costa es opuesto, porque el modelo dice la máxima producción a todo costo. Quiero exportar lo que sea, no me importa la sostenibilidad, ¿no? Entonces quiere decir que el modelo está mal enfocado, ¿ok? ¿Sí? Luego la agricultura moderna va a son uno de los mayores contribuyentes de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto están aportando al cambio climático global, entonces tampoco es sostenible, ¿no? ¿Sí? Entonces luego la expansión de la frontera agrícola, la principal causa de destrucción del ecosistema es la expansión agrícola, ¿no es cierto? Por ejemplo, tala indiscriminada de algarrobos, de los bosques costeros, deforestación de la Amazonía, etc. Entonces, la agricultura no se hace sostenible. Eso es con respecto a la sostenibilidad. Veamos el segundo criterio, el desafío del sector agrícola. ¿Cuáles son los desafíos a los cuales estamos expuestos cuando hablamos de la agricultura? Bueno, el primer desafío es el riesgo de inundaciones, sequías y heladas, o sea, de eventos naturales, ¿no? Y que, claro, se intensifican por el cambio climático, que se considera que es un evento creado por el hombre, ¿no? O por lo menos incrementado por el hombre, ¿no? Entonces hay un retroceso acelerado de los glaciares, y los glaciares, como ustedes saben, es una recarga de los acuíferos y de los ríos, del caudal base del río, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos riesgos de eventos extremos, pues es un gran desafío para el sector agrícola, ¿no? Hay una afectación de diversos proyectos de irrigación que podrían sufrir por estos eventos. Por ejemplo, Olmos, Chavimochic, Alto Piura, y cuando hablamos de los trasvases, por ejemplo, ¿sí? En los trasvases hacia la costa hay una infinidad de impactos ambientales que no lo estamos midiendo en su verdadera magnitud, ¿no? Tanto directos como indirectos, como son destrucción de los ecosistemas, reducción del caudal ecológico, etc., ¿no? Entonces, pero la esperanza es que aún hay oportunidad de prevención, remediación y adaptación. Entonces, lo que tenemos para confrontar estos riesgos y favorecer la sostenibilidad, pues entonces hay que prevenir, remediar y adaptar. Prevenir porque es el principio de la precaución, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, se dice en el argot popular. Entonces, además, 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de curación, entonces es más barato, más económico. Bueno, si no hemos podido prevenir y ha sucedido algo, entonces viene la remediación, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, si no podemos remediar, pues la adaptación, o sea, hay que adaptarse a la nueva situación. Entonces, esos tres puntos van junto con lo que es la sostenibilidad, ¿no? Luego, el siguiente era la situación de la agricultura en la sierra, ¿no? Entonces, en realidad, la agricultura de la sierra pues contrasta con la de la costa, porque la agricultura ya se hace mayormente por secano, es decir, con las lluvias naturales, ¿no? Y además, las parcelas agrícolas son más pequeñas, muchas son de subsistencia. Sí, hay vastas zonas dominadas por sistemas agrícolas improductivos orientados a la subsistencia, ¿no? Y los métodos de producción tampoco han cambiado en el tiempo, ¿sí? Y se siembran cultivos tradicionales de baja productividad, que podrían aumentar la productividad si se utilizaría mayor tecnología. Pues también los métodos tradicionales de producción que no usan mucho los insumos y casi nula es el uso de la mecanización, ¿no? Y un factor muy importante es la conectividad, es decir, la falta de comunicación para sacar los productos a los mercados. Esto también indudablemente es un problema de la selva, ¿no? Y en cuanto a los riesgos por eventos extremos,
Bueno, hay indudablemente, como habíamos visto, una amenaza a la seguridad hídrica, por lo tanto a la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Hay inundaciones, sequías, huaicos, heladas. Por ejemplo, en este instante, los conciudadanos del altiplano están sufriendo por las heladas, ¿no? Entonces, hace un par de años sufrimos con el Niño costero por las inundaciones en la parte norte del país, ¿no? Entonces, el problema del efecto del Niño y el cambio climático, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas cifras que, por ejemplo, en inundaciones en los últimos 10 años ha habido pérdidas de personas y económicas por 10.000 millones de dólares. Solo en el siglo XX ha habido unos 26 eventos del Niño y el más severo, los más severos, digamos, han sido del 24, 25 del siglo pasado, 82, 83, 97, 98 y, por supuesto, el evento costero del 16, 17. Solo en el costero, en estos 2 años, 16, 17, los daños han llegado a 5.000 millones de dólares. Y los departamentos mayormente afectados han sido Tum, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces, también tenemos los huaicos. Hemos visto en el evento costero de hace 3 años cómo las vacas y las personas emergían del lodo en estos ríos de las cuencas del Chillón, Rímac, Lurín, ¿no? Entonces, es triste ver eso. Fue el efecto de los huaicos y flujos de tierra debido a las lluvias, ¿no? Y las inundaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos minimizar los efectos de estos, los impactos de estos eventos extremos? Bueno, en realidad no estamos preparados, lo que estamos es resignados a sufrir, ¿no? Entonces, esto ha pasado algo parecido con la pandemia. No estábamos preparados, ¿no? No sabíamos que el Perú tenía 2 caras, una boyante, país emergente económicamente, digamos, deseado por todos los que nos visitaban de afuera y buscaban trabajo acá, ¿no? Y el otro es simplemente lo que estaba detrás de la pantalla de la abundancia, ¿no? Que el 70% de los trabajadores eran informales y una gran parte de ellos trabajaban para vivir. Entonces no estábamos preparados. Además de eso, se ha derrochado una infinidad de dinero en las corruptelas, en los grandes proyectos. Odebrecht nos llevó toda la fortuna del país, pero en vez de que se hubieran construido hospitales, muchos hospitales, muchas escuelas, muchas infraestructuras de saneamiento, y ahora no estaríamos con los sistemas de sanidad colapsados si hubiéramos previsto esas cosas. Algunos los hemos previsto, hemos discutido mucho en muchos foros qué es lo que estaba pasando, pero otros no, o sea, la clase dirigente no lo ha querido hacer, porque no creo que no lo haya visto, ¿no? Entonces, en conclusión, no estamos preparados, nos resignamos a cada cosa, ¿no? Y eso no debe ser, ¿sí? Pero hablando de los eventos, ¿qué podemos hacer? Con infraestructura hidráulica podemos controlar estos eventos extremos, ¿no? Para controlar el flujo de huaicos o embalses que permitan laminar o reducir las inundaciones. Laminar quiere decir que hacerlo en vez de un pico, hacerlo más bajo, almacenarlo temporalmente y dejarlo que salga lentamente, ¿no? Luego los sistemas de drenaje para evacuar las aguas, elaborar planes integrales. Esto es muy importante porque es el ordenamiento territorial. Si no tenemos un orden, un plan de qué es lo que hay, qué se debe hacer y a dónde vamos, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Entonces necesitamos planes de contingencia nacional, lluvias, bueno, hay planes, ¿no? Pero hay un ordenamiento total, parece que no lo tenemos, porque ahora que con la ayuda que se pedía a los gobiernos no tenían forma de poder llegar a su gente, los gobiernos regionales, que son los que deberían estar encargados de afrontar la pandemia, pero no han podido distribuir ni siquiera gastar su presupuesto. Entonces no estamos preparados. Nos falta ese plan integral y ese ordenamiento, ¿ok? Luego, elaborar un diagnóstico que para el plan justamente se necesita el diagnóstico y la red de monitoreo, que mucha gente cree que no hay que medir, pero hay que medir siempre para ver si lo que hemos planificado hacer y se está haciendo en la forma correcta o no.
Entonces, una red de monitoreo es indispensable para poder ver dónde están las fallas y cómo podemos corregirlas, ¿no? Entonces, por supuesto, todo eso necesita un financiamiento y hay que agenciar el financiamiento. Y asumir un compromiso no de foto, no de pantalla, no de que los medios me tomen una foto y salí allá, ¿no? Sino un compromiso de verdad para luchar por el desarrollo del país, ¿no? Muy bien, entonces esa es la parte agrícola. Ahora vamos a entrar a la parte de alimentación, agricultura y alimentación. Esta gráfica es de la FAO, ¿sí? Y aquí pueden ver en colores los extremos, digamos, los niveles de las categorías que hay en la desnutrición. Entonces, es claro que, fíjense, de desnutrición en Sudamérica tenemos en Venezuela, pues es más marcado. Entonces, bueno, eso lo pueden ver con todas las cifras de la FAO, ¿no? Sí, pero el agua, agricultura y seguridad alimentaria, entonces, en realidad, como hemos bien visto hasta ahora, entonces, la gente es la que es la que va a ingeniarse para cubrir la alimentación y asegurar la alimentación. Entonces, si a esta gente le agregamos tecnología, donde está la academia, digamos, y las unidades, las entidades financieras, entonces podemos llegar a este tercer redondelo de la derecha, que es maximizar la producción agrícola con un volumen de agua fijo y limitado. Pues recordemos que el agua en realidad es la misma que hay en el universo, lo que varía es en el año, de estación a estación. Pero cuando distribuimos el agua, entonces se considera que hay un flujo limitado, entonces hay que maximizar el uso. Y eso lo hacemos, y lo hace la gente a través de las tecnologías. Muy bien, pero ¿qué es seguridad alimentaria? Ya que estamos hablando de alimentos, ¿no? Entonces, en realidad hay una definición de la FAO. Esta definición dice que la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar y nación, persona, de alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Bueno, en realidad esta definición pues implica, ¿qué implica? Implica 5 aspectos básicos. 1, abastecimiento. 2, acceso, uso, estabilidad e institucionalidad. El abastecimiento es el stock de alimentos disponibles. Ahí juega un papel importante entonces la agricultura, y la agricultura con el agua. Sin agua no hay una agricultura sostenible, ¿ok? Entonces el abastecimiento es el stock de alimentos que debe haber, ¿ok? El acceso es la capacidad de adquirirlos. Pero el acceso no es solamente que yo tenga dinero y vaya a comprar alimentos, sino que el alimento esté donde yo lo pueda encontrar. Puede haber alimento en Huancayo, yo estoy aquí en Lima, entonces no está accesible para mí, ¿no? ¿Okay? O puede haber acceso al alimento, pero no tengo el dinero para adquirirlo. Entonces, es la capacidad entonces de adquirirlos tanto en moneda y en aspecto físico de ubicación. Y el uso es la calidad nutritiva de los alimentos consumidos. Entonces, yo tengo que usar un balance de alimentos que tenga proteínas, carbohidratos y vitaminas, ¿no? Si no, el uso no sería correcto, pues, ¿no? Entonces tiene que ser una calidad nutritiva de los alimentos. ¿Sí? La estabilidad es que haya condiciones sin cambios bruscos ni marcados. Por ejemplo, esta pandemia nos ha creado pues una inestabilidad, un estado de inestabilidad. Entonces, por ahí hoy escuché en la prensa que en la zona sur se está consumiendo el 40% de lo que se consumía antes de la pandemia. Entonces, eso, por ejemplo, ha desestabilizado no solamente la agricultura, sino al aspecto nutricional de las personas, ¿no? Y la institucionalidad, estas son las normas, organización, gestión y responsabilidad. Entonces, esto es muy importante porque debe haber instituciones para que puedan cuidar estos 4 primeros puntos, ¿no? ¿Okay? Esto es en cuanto
Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Perú, tenemos alrededor de 33 millones de habitantes, aunque se dice que 4 millones están fuera o digamos que estén 13, somos 30 millones, pero de todas maneras somos 30 millones. ¿Sí? En Lima nomás está la tercera parte. Entonces, por lo tanto, es la realidad. Entonces, ¿por qué en Lima el 30% si podría estar la población más distribuida? Pero esa es otra cuestión, porque ¿por qué está concentrada? Simplemente porque toda la vida política y económica se ha concentrado acá. ¿Quién lo hizo? Bueno, ese es otro cantar. ¿Sí? Así, entonces, son las políticas públicas los que han determinado que haya esa concentración, ¿ok? Hay, por ejemplo, ciudades, países como en Alemania. En Alemania no hay una ciudad que sea más grande que la otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un montón de ciudades medianas en todas partes. Sí, en Estados Unidos, si bien es cierto, hay una Nueva York, que es una ciudad más bien cosmopolita del mundo entero, ¿no? Pero en cualquier otro estado tenemos todo, ¿no? Y aquí en Perú no lo tenemos todo en Lima, todo lo que tiene en Perú, pero no en las provincias. Entonces es tiempo que también pensemos cuando hablamos del ordenamiento territorial para que no suceda eso más, ¿no? ¿Okay? Muy bien, y entonces tiene que haber esta política pública para cumplir con todos los atributos de la alimentación, cantidad y calidad. Y la calidad nutricional, por ejemplo, o funcional, la sanitaria, sensorial, la tecnológica y la económica, ¿no? Entonces, esas son cualidades que debemos tener en, en los alimentos. Y aquí una lámina que les he traído, esta creo que también de la FAO. No, bueno, ahí está la referencia, ¿ok? Entonces, la canasta básica a principios del año 2020. Entonces ahí pueden ver que la canasta básica para la alimentación era de 286.73 soles. ¿Okay? Entonces eso indica que es más o menos el 35% del salario mínimo. ¿Sí? Entonces, claro, hay consultoras que indican que para la alimentación, digamos 30%, para la vivienda otro 30%, serían 60%, luego para los colegios, etcétera. Entonces así se distribuye el ingreso familiar, ¿no? Pero el hecho es que aquí tenemos algunos precios y el monto de la canasta básica en cuanto al salario familiar, al salario mínimo. ¿Okay? Muy bien, ¿y cuál es nuestra realidad en cuanto a esto? Bueno, seguimos siendo un país marcado por la desigualdad expresada por la inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Sí? Entonces hay gente que come bien y hay gente que come mal. Hay gente que come mucho y gente que come muy poco, ¿no? Sí, cuando digo bien y mal, me refiero al aspecto de balance alimenticio. Y cuando digo mucho y poco, es la cantidad, ¿ok? Pero lo triste es que el 15% de niños están en nutrición crónica y de esos el 29% están en áreas rurales. 36% padecen de anemia y 44% están en áreas rurales. Y estos son estadísticas del ENDES, ¿no? ¿Okay? El 50% de distritos, que son más o menos unos 919, con más de 9 millones de personas, tienen una alta vulnerabilidad o muy alta a la inseguridad alimentaria. ¿Okay? 50%, muy alta vulnerabilidad. El 30% de los hogares, al menos un miembro padece de déficit calórico. ¿Sí? Y 1.3 millones de pobres extremos en el 2014 que no cubren su canasta básica alimentaria. Bueno, yo me supongo que en el 2014 la situación económica del país ha ido decreciendo un poquito de 2014 a 2019. Y si vemos que estas cifras son antes de la pandemia, pues indudablemente que es muy triste ver cuáles van a ser los índices del próximo año, ¿no es cierto? Pero esto es lo que le decía, que hay dos Perús, uno que es boyante y el otro es que es la realidad de la mayoría, ¿no? ¿No? Esta no es la mayoría, ¿ok? ¿Mm? Muy bien, la agricultura, se me está puesto, ustedes.
Un minuto, por favor. Ok. Cuando hablamos de la situación alimentaria, pues habíamos visto que en la costa, en la sierra estaba el 30% de la agricultura y normalmente era pues agricultura familiar, ¿no? Entonces, en realidad, si damos realce a esa agricultura, si ayudamos con tecnología, con insumos y con acceso a los mercados, entonces indudablemente que la agricultura familiar juega un rol muy importante para disminuir el déficit alimentario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ayudaría a la seguridad alimentaria, ¿no? La agricultura familiar. Incluye cerca del 98% de las unidades agropecuarias de Perú, la mayoría en la sierra. Pero la agricultura familiar de la costa es aquella que a lo mejor ni siquiera riega, son parcelas pequeñas que están al margen de los grandes campos agrícolas para exportación. La agricultura familiar produce el 70% de los alimentos agrícolas consumidos, ¿sí? Más del 70% del cultivo alimenticios son transitorios. Y la producción agropecuaria de alimentos es la principal actividad económica y ingreso de la población. Si nosotros consideramos estas cifras, entonces en realidad, y si comparamos con lo que ha pasado durante la pandemia, en realidad los productos que nosotros hemos consumido o seguimos consumiendo provienen una gran parte de la agricultura familiar. Yo no creo que haya aquí ningún producto que hemos consumido en la cuarentena que vengan de las grandes áreas de cultivos de exportación, porque justamente son de exportación, ¿sí? Pero la agricultura familiar de la sierra, y esa es la que y de la costa también, pequeños campos agrícolas son los que nos han abastecido de alimentos, ¿no? Pero esta es la situación, imagino. Entonces, es muy importante la agricultura familiar y deben estar dentro de las políticas de desarrollo agrícola del país, ¿no? ¿Okay? ¿Qué pasó acá? No me avanza. Ok. Ok, ¿qué políticas debe haber con respecto a la agricultura familiar? En primer lugar, las políticas públicas no reflejan el papel estratégico de la agricultura familiar. Entonces, es tiempo que se intuyan. Solo el 12% de las unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas reciben alguna forma de asistencia técnica. Entonces, antes había un banco agropecuario con asistencia técnica, ahora solamente el 12% lo reciben la asistencia, ¿okay? Solo un 22% acceden a crédito agropecuario. Tampoco tienen crédito. Un 40% del total de unidades agropecuarias se utilizan como única fuente de la energía humana, ¿sí? Entonces hay también una holgura ahí para mejorar la mecanización. Un 56% depende totalmente cada vez de las lluvias irregulares. Entonces necesitan sistemas de riego, ¿no? ¿Okay? ¿Y cuáles son los enfoques? Bueno, territorialidad, intersectorialidad, descentralización, diversidad y heterogeneidad y género. Entonces, la territorialidad significa que el espacio con identidad y que articule dimensiones económicas, ¿no?, sociales y culturales, o sea, considerar todos los aspectos del desarrollo en el territorio. La intersectorialidad, que haya una coordinación entre sectores, ¿sí? La descentralización, que haya una coordinación local, que no dependa todo de una zona centralizada. Y ahí deben jugar un papel muy importante el GONA, GORES, GOLES, o sea, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y la diversidad, pues, eso es para aumentar la producción o la productividad de otros tipos de cultivos, ¿no? Y el género, bueno, hay que meterlo porque ahora está de moda, ¿no? Dice que la filosofía de género, pero no quiero extenderme mucho más en lo que es el género, ¿okay? Y los criterios para estas políticas, bueno, también que considerar el cambio climático global, es decir, la vulnerabilidad, el riesgo, ¿sí? Y lo que habíamos dicho, la adaptación y la prevención, ¿cierto? ¿Sí? De la agricultura familiar. La multiactividad que haya, esto es para asegurar que no sea un monocultivo, sino que
pueda asegurar un uso integrado de la parcela. Y la universalidad, pues que todas las políticas de carácter amplio y masivo, dada la presencia generalizada de la agricultura familiar. Muy bien, y las reflexiones con respecto a esto es el nivel de prioridad de la seguridad alimentaria, cómo se expresa y concreta, cómo debería estar, cómo impulsar e implementar la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura familiar, ¿no? Cómo fomentar la adaptación y la resiliencia a la agricultura familiar y la vulnerabilidad y el riesgo del cambio climático. Debido a limitaciones de los recursos públicos, ¿dónde enfocarse? ¿Más inversión en promoción de agroindustria exportadora o mejoramiento de las condiciones para la agricultura familiar? Yo creo que puede haber una convivencia de ambos porque la exportación también es una fuente de divisas, ¿no? No se puede evitar, ¿no? Pero tiene que ser hecho desde un punto de vista de la sostenibilidad y del apoyo a la agricultura familiar, ¿no? Y finalmente, ¿qué posición adoptar respecto al uso de los transgénicos? Pues en realidad alguien ha dicho que los transgénicos es la alimentación del mundo. Cuando hablamos de la ley de Malthus, en realidad se creía que la población crece en forma exponencial y la alimentación en forma lineal. Pero el incremento de la producción se ha debido, en primer lugar, a la expansión de la área agrícola. Ahora ya no hay áreas a donde expandirse. Por lo tanto, el incremento de la producción tiene que ser debido a la tecnología, ¿no? Es decir, al incremento de la productividad del terreno. Pero cuando hablamos del incremento de la tecnología, pues entonces estamos lamentablemente hablando de los transgénicos, ¿no? Los transgénicos son productos que son se usan desde muchísimos tiempos. Tenemos muchas variedades transgénicas, maíz, por ejemplo, ¿no? Pero hay países que no lo permiten. Aquí no hay, la ley lo prohíbe todavía, ¿no? aunque por ahí se sabe que hay semillas transgénicas, ¿no? Pero los transgénicos son variedades que permiten incrementar la productividad y además hacerse resistentes al ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando decimos el cloro es dañino, lo usamos o no en las aguas potables, ¿sí? Porque una purificación del agua potable es el cloro. Entonces, claro, alguien puede opinar que el cloro es dañino y si se mezcla con materia orgánica y calor, entonces puede producir los cáncer, ¿no? Porque pues, son los clorofluorocarbonos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué mata más? ¿El cáncer que produce el cloro o la amebiasis por no desinfectar el agua que se da de beber a la gente con cloro? Entonces, claro, hasta ahora se sabe que más mortales son las enfermedades hídricas, ¿no? Entonces, pero eso es un dilema que hay que pensarlo, porque no se puede tomar una posición así a ultranza, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo con los transgénicos, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es la estrategia alimentaria o cuál debería ser la estrategia alimentaria? Bueno, debe haber un objetivo, lo que ha dicho las Naciones Unidas, la sostenibilidad para el año, repito la lámina que había visto antes, los 17 criterios para el año 2030. Entonces, pero bueno, estos muchas veces quedan en el papel porque los funcionarios de las Naciones Unidas están muy bien en sus oficinas ganando mucho dinero y por vida porque salen pensionados con altos sueldos, sí, pero los que sufren las consecuencias son los que están en los países y en los más pobres mucho más, ¿no? Así que entonces se pueden sacar muchos documentos bonitos, pero el problema es que no se cumplen porque ninguno de los objetivos de las Naciones Unidas se han ido cumpliendo. Ahora vamos a ver si las metas del 2015 no se cumplieron. Ahora hasta de 2030 vamos a ver si realmente se van a cumplir, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a repetir lo que dije del engranaje del principio. Entonces ahora lo voy a llamar factores de la cadena alimentaria, ¿no? ¿Sí? Los factores. Entonces aquí está el Estado, están los productores y están los comercializadores. Entonces ese engranaje tiene que ser pues armónico, ¿no? Porque el Estado debe velar porque los productores
sean retribuidos adecuadamente y los comercializadores no abusen de los productores. Pues sabemos que un productor de papas, el comercializador va y le paga una miseria por un kilo de papas y nos venden aquí a 4 o 5 veces más, ¿no? Y por dar un ejemplo, ¿no? Así que entonces este engranaje entonces debe ser armónico, ¿ok? Y para eso, pues, estos 5 puntos que están abajo, es la alimentación, necesidad del hombre, es la base, que tenga una producción en el campo, una disponibilidad de accesibilidad, cadena productiva y los consumidores. O sea, estos aspectos son los que tienen que estar en la estrategia para la seguridad alimentaria, ¿no? Y la responsabilidad institucional, pues evitar el acaparamiento, asegurar el abastecimiento nacional, garantizar la estabilidad laboral, incentivar las nuevas opciones de comercialización, considerar medidas sanitarias y así pues evitaremos la crisis económica y la pérdida de empleo, ¿no? ¿Okay? Entonces esto es sí, y la gestión de seguridad alimentaria pasa por este otro triángulo que bueno, está en inglés, que les he puesto en la otra lámina acá, que es el análisis de riesgos y los puntos críticos de control, ¿no? Que sería análisis de riesgo, punto crítico de control en cualquier productor de alimentos, digamos. ¿Okay? Y eso se hace primero, el programa un programa de prerequisito para aplicar esta metodología de riesgos, que son las mejores prácticas de manejo o de manufactura y proyectos o programas de tratamiento. ¿Okay? Entonces, este triángulo está para la gestión de seguridad y esto indudablemente está unido ya con la ISO 18000, ¿sí? que se toma en cuenta para evitar riesgos en la industria. Bueno, era 18.000, ha subido hasta la 22.000, de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. ¿Okay? Entonces, ¿y qué indica este ISO 22.000? Que abarca desde la producción hasta el lugar de venta, integrando la gestión de la industria alimentaria y establece la confianza con las partes interesadas, identifica, gestiona y mitiga los riesgos y reduce y elimina el retiro de productos y protege la marca de la organización. Muy bien, entonces, ¿y cuál es la estrategia nacional? Ya estamos cerca de concluir, ¿no? Entonces, la estrategia nacional de seguridad, hay una estrategia que se hizo en el 2013 al 2021, ¿sí? Entonces, claro, la idea es tener los mercados al acceso de la gente, la producción boyante para poder abastecer los mercados y la gente que no tenga pues deficiencias alimentarias, ¿no? Y claro, aquí está incluido la pesca, ¿no? Creo que es la primera que menciono, a pesar de que estamos en la Universidad del Callao, que inició con la pesca, ¿no? Entonces, pero indudablemente la pesca, no solamente el pescado, sino los mares, y creo que la facultad está tomando en cuenta también la alimentación de los mares, es la fuente futura de la alimentación, ¿no? Sí, porque hemos visto que una vaca, por ejemplo, gasta tanta agua para producir 1 kilo de carne, ¿sí? Entonces, si ustedes se comen 1 kilo, una hamburguesa en el McDonald's, entonces recuerden que una hamburguesa en el McDonald's equivale a 500 kilos de materia verde de un bosque o de un pasto. Esa es la tasa de transformación de la proteína cuando hablamos de materia verde, agua y vaca y la carne servida en una hamburguesa, ¿no? Entonces, por eso se cree que la mayor fuente de alimentación está en los mares y sin destruir los bosques, como se hizo, por ejemplo, en Costa Rica en los años 60, 70, que se destruyó la mayor parte de los bosques de Costa Rica para abrir potreros para la exportación, ¿no? Ok. Y las preguntas claves serían, bueno, deberíamos empezar, ¿para qué? ¿Cómo y qué? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo logramos? ¿Y para qué queremos lograrlo? Entonces, ¿qué tenemos? Hay una comisión multisectorial que es de naturaleza permanente, adscrita al MINAGRI, por cierto, ¿ok? Sí, entonces, aprobado una resolución. Luego, ¿y cómo se logra? El cambio de paradigma es pasar de la lucha por la pobreza a la búsqueda de la competitividad y la seguridad alimentaria. Lucha, que
pasar la lucha por la pobreza a la búsqueda de la competitividad y la alimentación. Ese paradigma. Entonces, y eso es una visión, un objetivo y un montón de acciones. La visión es que todo el mundo esté bien alimentado, o sea, es la visión. El objetivo es garantizar que sucede eso, ¿no? Entonces, para eso, disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad, los 5 puntos que habíamos visto anteriormente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el problema central, entonces, la población no satisface permanentemente sus necesidades nutricionales. Ese es el problema central. Y esta es la definición que habíamos visto antes de la seguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí hay que romper entonces este círculo, romper este círculo. Entonces, tenemos pobreza, tenemos inseguridad alimentaria, hambre y malnutrición, tenemos baja productividad y tenemos desarrollo físico y cognitivo deficiente. ¿Dónde rompemos? Entonces yo creo que podríamos empezar por aquí abajo, romper esto, ¿con qué? Con una buena educación y una buena salud y una buena alimentación. Entonces ahí viene la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Sí? Entonces saltamos a este de acá, eliminamos la inseguridad alimentaria, pero también saltamos a este que es baja productividad, porque en una buena educación tenemos gente que va a pensar cómo incrementar la productividad, ¿no? Y con estos 3 vamos a eliminar la pobreza. Eso cómo se rompería el círculo, ¿ok? Muy bien, entonces el cambio de paradigma, que es de la lucha por la pobreza a la búsqueda de esta competitividad, entonces hay algunas preguntas. ¿Cuál sería la agricultura que necesitamos? Pues ya hemos visto, hay una agricultura sostenible, ¿no? ¿Qué es lo que debemos producir localmente? Bueno, habría que ver qué exportamos y qué no debemos exportar, que hay un equilibrio, ¿no? Y qué es lo que debemos exportar y qué debemos no importar, ¿no? ¿Y qué grado de dependencia podemos permitirnos? Yo creo que es necesario pensar en eso también, porque si dependemos totalmente de afuera y cuando haya una emergencia como la que estamos viviendo y no nos puedan suministrar, entonces estamos mal. Entonces, la conclusión es que hay que innovar, ¿no? Hay que innovar para mejorar, ¿no? Einstein decía que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Si queremos obtener diferentes resultados, no hagamos lo mismo, innovemos, hagamos otra cosa. Ese es el mensaje final, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos sobremanera la conferencia que nos acaba de mostrar, con mensajes en cada diapositiva. Hemos podido observar que cada diapositiva es un mensaje de reflexión para nosotros y sobre todo de conocimiento, que tenemos que mejorar algunas cosas que tenemos en nuestro sistema. Muy bien. Quisiera invitar a los participantes a esta sala virtual si tienen algunas preguntas que hacer al doctor Heriberto. Estamos, ¿sí? ¿Pueden ustedes mencionar alguna de sus preguntas, por favor? ¿Aló? Sí, dígame. Sí, aló. Si tienen alguna pregunta los participantes a esta sala virtual. Buenas noches. Sí, buenas noches, diga. Buenas noches, habla Ricardo Arbañil. Primero para saludar y felicitar al ingeniero Heriberto Guevara por su exposición. Tengo 2 preguntas que me gustaría compartirlas con el ingeniero Heriberto. La primera es, cuando él habló del indicador de unidad de flujo, yo quisiera saber en qué índice nosotros como Perú, como país Perú, nos encontramos, ¿no? Estamos en superávit o escasez o estrés hídrico, ¿no? Y la segunda pregunta, ingeniero Heriberto, es, sabemos muy bien, ¿no?, de que actualmente
a través de la Autoridad Nacional del Agua, con su normativa, que es la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, deben otorgar licencias de licencias de agua con fines de uso agrario. Hablo del uso agrario. Pero sabemos también de mucha informalidad. Perdón, podían silenciarlos. Le decía, ingeniero Edberto, con respecto a la segunda pregunta,